Buenas tardes a todos y todas. Es un placer y un honor. Y me gusta decir siempre un placer y un honor porque todas las cosas que son honorables son placenteras, ni todos los placeres son honorables. Entonces esto hay que tenerlo siempre en cuenta y recordarlo. Pero a mí siempre, una de las cosas que más disfruto yo como director de la oficina es tener la oportunidad de presentar las contribuciones intelectuales de muchas personas que colaboran y nos ayudan en nuestro hacer diario. Y hoy es un ejemplo de ello, así que voy a tratar de esquematizar mi intervención y voy a hablar por orden de importancia de tres cosas, por orden de importancia decreciente, es decir, de lo primero que voy a hablar es lo más importante, que es por supuesto el autor. Lo siguiente más importante, me permito decir que no es el libro, es la materia. Y lo tercero de lo que voy a hablar, lo menos importante, quizá por condensar la materia, es en este caso el libro, pero lo importante es el autor. Lo importante es el autor, sin duda alguna. Y es para mí un placer que esté con nosotros Jesús Gómez Montero, antiguo letrado de esta oficina, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, esa universidad que ha aportado tanto al derecho de la propiedad industrial en nuestro país, y además ha sido profesor de Derecho de la Publicidad en la Universidad Complutense y luego nos dejó para irse al sector privado y ha sido durante mucho tiempo socio de la firma de abogados El Zaburu hasta su jubilación reciente en el año 2019, pero ha seguido muy activo como asesor académico de IP y marcas en la actualidad y tiene distintas publicaciones que no vamos a señalar, pero que sin duda hoy es un buen ejemplo con este libro que ustedes pueden ver en la pantalla, editado por Reus, como creo que luego podrá explicar nuestro colega también Antonio Castán. Yo no sé si Jesús se acordará, pero yo sí me acuerdo perfectamente, y creo que Inma se va a acordar también, del día que yo conocí a Jesús Montero. Era en Barcelona, fue en un congreso, tengo dudas de si fue en un congreso de la IPPI o del ES España-Portugal, de la IPPI, y recuerdo perfectamente que hablando sobre la transposición de la directiva de marcas, yo había intervenido, habíamos hablado algo, Inma estaba luego presente en una mesa redonda para hablar precisamente sobre cómo habíamos transpuesto esta directiva. Si no me equivoco, estamos hablando de febrero del año 2019, si no me equivoco, y hubo una persona que, en mi opinión, de una manera un poquito temeraria, vino a cuestionar el trabajo que realizaban los examinadores de marcas de esta oficina. Todos sabemos que las comparaciones son odiosas, tratando de compararlos con un reduccionismo que decía muy poco intelectualmente de esa persona. Por supuesto, no me acuerdo quién era esa persona, no lo sé ni me importa. Comparándolo con los examinadores de marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Evidentemente, Inma, que estaba entonces como subdirectora junta del departamento, Inma estaba subida al estrado y, por supuesto, cumplió con su papel y su deber de defender a los examinadores. Creo recordar, y si no lo recuerdo, como me conozco a mí mismo de haberme sufrido durante 35 años casi, seguro que yo también intervine, creo que intervine, y recuerdo que Jesús intervino y luego se me acercó y se me presentó, y esa es la historia de cómo yo recuerdo haberte conocido, y por tanto hoy estoy devolviéndote en la medida de mis posibilidades ese favor que hiciste a la que fue tu casa durante mucho tiempo, delante de gente no siempre comprensiva con la inmensa cantidad de trabajo que tenemos en la oficina en materia de marcas. Y es que me permito recordar que en el año 2021, por ejemplo, entre marcas nacionales y nombres comerciales tuvimos aproximadamente 63.000 solicitudes. Un volumen muy amplio de solicitudes, con un personal muy dedicado, pero evidentemente con un personal que tiene las dificultades consustanciales a todo personal de la administración pública. Por tanto, he hecho una presentación objetiva del autor leyendo su currículum, he hecho una presentación subjetiva del autor, tal y como yo lo conocí, así que hoy, Jesús, es un placer que estés con nosotros y intento devolverte esa bondad que tú mostraste ese día para con la que fue tu casa durante mucho tiempo, y encima la que luego tú sufriste, por decirlo así, como abogado en el Zaburu y por tanto como representante de muchos titulares de marcas y muchos solicitantes, así que te agradezco mucho aquel gesto y esta es la manera que tenemos de devolvértelo, una de las posibles, pero una de las maneras. Si entramos a la segunda cuestión importante, que es la materia, aquí quizá me pueda extender un poco. Creo que es muy importante reseñar que la construcción del espacio jurídico europeo se ha basado, ante todo y sobre todo, en una voluntad de entendimiento entre todos los países europeos que ya la definió Robert Schuman en el año 1950. En ese 9 de mayo de 1950, en el cual Robert Schuman tiene muy claro que los europeos solo podremos salir de 100 años de guerra a través de lo que él llamó unas solidaridades de hecho, ¿no? Es decir, a través de pequeños pasos
que nos van juntando a todos, nos van juntando a todas a través de realizaciones concretas. Y sin duda una realización concreta es la propiedad industrial. Nada tiene que ver la propiedad industrial en Europa del año 1950, cuando Robert Schuman hace esta famosísima declaración, con la propiedad industrial de la que disfrutamos, la que utilizamos y la que tenemos hoy en día en nuestros países europeos. En aquella época, cuando Robert Schuman hace esa declaración, pensando en la alianza franco-alemana, y hoy estamos hablando de una Unión Europea que tuvo 28 y hoy tiene 27, pero que, por lo que dicen las noticias, es posible que pronto seamos más de 27, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto, pero es importante entender un segundo factor, que es el papel que ha jugado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la configuración de este espacio jurídico europeo común del que todos disfrutamos. Podríamos hablar largo y tendido de ese papel pretoriano de la construcción del derecho europeo, como dicen los especialistas, es decir, el papel que ha tenido el Tribunal de Justicia en la construcción del derecho público europeo y del derecho privado europeo también, pero, por supuesto, ha tenido un papel determinante en la configuración de, primero, ese mercado interior y hoy ese mercado común, ese mercado único del que todos disfrutamos, y lo ha hecho a través de sentencias celebérrimas, ¿no? La sentencia de las obras de arte italianas, por ejemplo, la sentencia aún más conocida del Cassis de Dijon, famosísima, sobre las medidas de efecto equivalente en frontera, o por supuesto otras medidas más recientes como los que sean futboleros se acordarán sobre el caso Bosman, ¿no? De este tan famoso sobre la libertad de movimiento de personas y los jugadores comunitarios, extracomunitarios, todas estas cuestiones. Y por supuesto, si ha sido decisivo en el mercado interior, ha sido decisivo también en el ámbito del derecho de marcas. Por tanto, esta materia es absolutamente relevante, es absolutamente actual, y hay muchas sentencias que podríamos señalar en materia de derecho de marcas que han venido configurando muchísimas cuestiones muy relevantes, desde la función configuradora en materia jurisprudencial de las funciones de la marca, hay muchísimas sentencias que no voy a citar, a sentencias mucho más recientes que a mí, y esto lo saben Belén e Inma, ¿no? Directora y subdirectora del Departamento de Signos Distintivos, que me tocó debatirlo el otro día con los alumnos mexicanos de un curso de materia de propiedad industrial que se estaba impartiendo en la Carlos III de Madrid, y les conté el famoso caso Sigman, ¿no? Un caso Sigman que ha hecho que toda la legislación europea se modifique en unos términos que parecían grabados en piedra, como es el requisito de representatividad gráfica del signo, ¿no? Ese caso Sigman, una sentencia que estamos de efeméride porque cumple 20 años, fue dictada en el año 2002 por el entonces Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vino a establecer algo hoy tan relevante para el ámbito marcario en el que Internet es predominante, la publicidad en Internet es predominante y el uso de la marca en entornos digitales es predominante, como una distinción muy simple entre lo que era la representación gráfica y lo que eran los requisitos de visualización de la marca, ¿no? Y yo les explicaba a estos alumnos mexicanos que, claro, lo importante era que el Tribunal de Justicia, ante la, no sabemos si legítima o no legítima pretensión del señor Sigman de proteger ante la Oficina de Patentes y Marcas alemana, ni más ni menos, ¿no? Una gran autoridad en materia de propiedad industrial y unos grandes colegas en nuestros órganos en común, sin duda, los alemanes. Decía que este señor Sigman intentó proteger en el año 2002 una marca olfativa. Todavía estamos debatiendo largo y tendido sobre los nuevos tipos de marcas, las marcas y tal. Ya intentó defender la marca olfativa y, claro, en aplicación del entonces reglamento de la marca comunitaria, de la entonces primera directiva y de, por supuesto, la legislación nacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a determinar que el requisito de representación gráfica impedía representar gráficamente algo tan, vamos a decir, subjetivo como un olor. Y claro, el señor Sigman lo que alegaba era, no hombre, podemos proteger en el registro de marcas alemán la formulación química de la sustancia que genera el olor, ¿no? El Tribunal de Justicia dijo que, por supuesto, eso no era suficiente para determinar la representación gráfica, pero vino a decir que, efectivamente, cabían otras posibilidades de representación no visual, siempre que pudiera haber esta representación gráfica en el registro, y siempre y cuando, sobre todo, y esto sí lo voy a leer porque esto es muy largo y además es una ristra de adjetivos muy bonita, siempre y cuando, a condición, decía, puede constituir, lo voy a leer literal, puede constituir una marca, un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea, y aquí viene la ristra de adjetivos tan importante, que hemos integrado, por supuesto, en nuestras legislaciones, clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
Esto ha dado pie a eliminar el requisito de representación gráfica de nuestra legislación. Nosotros lo hicimos mediante la transposición de la Directiva de Marcas, que tuvo lugar por Real Decreto Ley del año 2018, del día 23 de diciembre de 2018, no me olvidaré nunca, y que ha permitido que marcas que hasta ahora, o hasta ese momento, no podían ser registradas, pues ahora lo sean, y sobre todo en entornos digitales ahora podamos identificar como marcas algo que eran impensables en ese año 2002 y en esa época y con esa legislación en vigor, o quizá no eran tan impensables puesto que hubo un señor, el señor Sigman, que ya pensó en este requisito. Yo les decía a estos alumnos mexicanos que les ponía el ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo se puede representar gráficamente, en términos del Tribunal de Justicia, algo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente? Yo les decía, les pongo un ejemplo. Las marcas sonoras son posibles. Y la representación gráfica de una marca sonora musical es relativamente sencilla, porque es un pentagrama. Tenemos un sistema histórico e inveterado de notación musical, que el actual que utilizamos deriva de aquello que un monje medieval llamado Guido de Arezzo dijo, en fin, en el siglo XII. Y claro, eso da una imagen cierta del ámbito delimitado de la marca, en este caso de la marca sonora musical. Pero yo les decía a los alumnos mexicanos, claro, una marca sonora no musical, ¿qué tipo de representación gráfica tiene? Puesto que no se puede representar mediante notación musical. Y yo les decía, claro, hay que tener en cuenta que la representación gráfica que ahora nos permite hacerlo es un archivo MP3 o MP4 en nuestros actuales registros electrónicos de marcas. Me miraron raro, ¿no? Un archivo MP3, un archivo MP4, una representación gráfica. Yo decía, claro, pensad que es un archivo MP3 o un MP4, sino determinadas líneas de ceros y unos que en la máquina reproducen un sonido. Es decir, ¿hay una representación gráfica incita en la máquina? Sí. Solo que en lugar de ser, como en la modalidad tradicional, una manera analógica, es una manera digital. Pues aquí lo tenemos. Y ellos me decían, pero en México tenemos marcas olfativas. Y yo les decía, ¿cómo se define, ¿no?, el ámbito de protección que en tanto monopolio se le concede al titular? Y me decían, no, bueno, una mención del olor a hierba, el olor a tal. Y yo decía, bueno, yo no sé cómo eso será protegible y cómo se delimita el ámbito de protección teniendo esto en cuenta, pero sin duda estamos hablando de algo complejo y de algo, como ya dijo el Tribunal de Justicia, muy subjetivo, es decir, un olor se percibe de manera subjetiva. En todo caso, yo les contaba, en todo caso, la reforma operada en las legislaciones nacionales de marcas y, por supuesto, en el reglamento de la marca europea, pero las legislaciones nacionales de marcas, gracias a la Directiva de Marcas, nos permite tener este tipo de fórmula precisa, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, que en el futuro puede que algún día el estado tecnológico sí nos permita acoger una marca olfativa. Pues este cambio tan importante lo generó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con excepción de los elementos legislativos a aplicar por las oficinas y, por supuesto, para delimitar también la práctica jurídica y lo que se puede o no solicitar ante la oficina. Y en tercer lugar, yo quería hablar del libro. El libro es un esfuerzo para hacernos a nosotros mucho más fácil el acceso a esa labor del Tribunal de Justicia. Pues aquí lo tenemos. Unos cuadernos prácticos sobre jurisprudencia europea, en este caso relativas a sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en solo un caso, pero por la amplísima labor de jurisprudencia que realiza el Tribunal General, el entonces Tribunal de Primera Instancia, hoy Tribunal General de la Unión Europea, compilada, adaptada, hecha por temáticas. Por tanto, lo que nos hace Jesús Gómez Montero aquí, es un regalo para nuestros examinadores de marcas, nuestros jefes de servicio, nuestros jefes de área, en fin, todo el personal, para todos aquellos que nos dedicamos también a este asunto, sin entrar en detalles tan técnicos, pero nos dedicamos a este asunto, y por supuesto para toda la práctica jurídica. Por tanto, en mi opinión, estás haciendo algo, Jesús, en tu tiempo libre ahora, después de jubilado, que es de un invalorable valor, sirva esta expresión tan hiperbólica para hacerlo. Así que te doy las gracias por lo que hiciste ese día de febrero y te doy las gracias por publicarlo. Nos es muy útil y, ante todo, como he dicho al principio de la intervención, es un honor que hoy nos acompañes. Agradezco a todas las personas que estáis acompañándonos esta tarde en esta presentación de este libro, y me callo ya, porque todas las personas que van a intervenir después de mí, por supuesto, empezando por el autor y acabando por el profesor Lema, por Antonio Castán, por supuesto, por mi subdirectora de signos distintivos, Inmaculada Redondo,
y por la colega, que no me acuerdo el nombre, por Concha Sanz, efectivamente, sabe muchísimo más que yo de este tema, pero espero haber podido dar unas pinceladas sobre por qué es tan importante este libro, por qué es tan apasionante la materia que estudia este libro y, sobre todo, lo que le debemos al autor de este libro. Muchas gracias. Si quieres de pie, si quieres sentado. No, voy a sentado, así directamente. Bueno, pues para mí es un honor también estar aquí y una enorme alegría. Hoy es de los días más bonitos desde el punto de vista profesional porque es un reencuentro con algo que a mí lo he llevado siempre en el corazón. Y la defensa que hice en aquel momento de la oficina es que me salió del alma, ¿no? Porque veía que era un ataque inadecuado y alguien tenía que responder desde una manera objetiva, además, ¿no? O sea, yo no era parte del asunto, pero creo que había que responder, porque hay que ser agradecido a las personas y también a los lugares en los que uno ha estado contento. He estado muy contento en la oficina durante 15 años, he estado muy contento en el Zaburu durante 24 años y he estado muy contento también en la Universidad Complutense durante 37 años más o menos. Y he estado contento por la institución, pero por las personas que siempre me acompañaron, ¿eh? Compañeros que, bueno, resultaron siempre ser amigos y con los cuales, pues, no sé, he sido siempre fiel y ellos me han sido siempre fieles, ¿no? A mí. Y eso para mí representa, pues, un bastión, pues, muy importante en mi vida, ¿no? Profesional. Por eso estoy muy contento de estar hoy con todos vosotros en la Oficina Española de Patentes y Marcas y también en esta sala Julio Delicado. Todo trae buenos recuerdos y Julio Delicado pues, era el director de la oficina con el que prácticamente pues, tenemos 12 años con él y compartiendo pues, aquellos viajes a Bruselas y a Múnich donde nos peleábamos con todos los países, a pesar de ser pequeñitos, y decíamos, pues somos los guerrilleros de la propiedad industrial aquí, ¿eh? O sea, aparte veíamos que el alemán, cuando era biotecnología, iba uno, era marcas, iba otro, iba patentes, iba otro, iba la extensión de la patente europea e iba otro. Y nosotros siempre íbamos los mismos, le dábamos a todos los palillos, biotecnología, lo que fuera, ¿no? Pero nos hacían caso, ¿no? También. Entonces fueron, bueno, pues 15 años en la oficina, 24 en el Zaburu y, bueno, el agradecimiento a ti, José Antonio, como representante de todos los compañeros, los de antes, los de ahora y también los que vendrán. Y también un recuerdo a Florencio Sánchez Mansilla, que es el presidente de Editorial Reus, que por temas familiares no puede estar aquí, pero lo está representando Antonio Castán. Antes de hablar del libro, a mí me gustaría recordar mis inicios en la propiedad industrial, ¿no? Que fueron en el Instituto de Derecho Industrial de Santiago de Compostela. Aquí está Carlos Lema, también uno de los pioneros. Después, en la otra intervención que tendré, también hablaré más a largo entendido de todos los compañeros de la mesa que van a acompañarme. Pero aquellos inicios en el Instituto de Derecho Industrial de Santiago, a mí, bueno, me marcaron porque tuve la gran suerte no hice un máster, no había másters en aquella época, año 76, pero tuve como maestros a Carlos Fernández Novo, a José Antonio Gómez Segade, a Carlos Lema, a José Manuel Otero Lastres, a Manuel Botana. Si tenía una duda le preguntaba a ellos qué mejor maestría iba a tener. Y recuerdo especialmente las labores y las tareas que hacíamos cuando hacíamos las actas, la jurisprudencia, ¿no? Yo aprendí propiedad industrial a través de las sentencias del Tribunal Supremo Español. Por eso, en la cabecita siempre la jurisprudencia le di una importancia enorme a la jurisprudencia en esta materia. Y a lo mejor por eso el libro es sobre jurisprudencia. Entonces, bueno, acabar la carrera, ver a aquellos profesores, aquellos maestros, y después ver reflejado en el libro, en las actas, comité de redacción, pues Carlos Fernández Novo, etcétera, etcétera, Jesús Gómez Montero. Pues eso me producía una satisfacción enorme. Esta sección ha sido elaborada bajo la presidencia de Carlos Lema de Besa por Jesús Gómez Montero, Ángel López Gómez, Alberto Casado, etcétera, etcétera. Y eso pues va creando
pues eso, una enorme satisfacción, ¿no?, de un chaval joven, que además veía que lo trataban muy bien allí y lo guiaban, ¿no?, por dónde debían ir. Eso sí que es un maestro. Empezábamos haciendo la jurisprudencia, resumiendo, y ya cuando sabíamos hacer la jurisprudencia pasábamos a hacer los resúmenes, pero por extenso, ¿eh? Y ya formados hacíamos una anotación a la sentencia. Cuando ya Carlos pues veía que estábamos suficientemente enterados del asunto, sabíamos ya distinguir entre marca, patente, nombre comercial, rótulo, cosa que ahora el nombre comercial, marca, rótulo es mucho más difícil de saber cuál es la diferencia. Pues la primera anotación fue el caso JB, allá por los años 80. Después, como veían que progresaba, pues me dejaron hacer un comentario, ¿no?, a una sentencia. Hicimos un comentario a una sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Wells Fargo. Fue mi primer comentario. Y después ya, como vieron que el comentario pues, no había salido mal, pues ya un artículo doctrinal. Ya pasé a la sección primera de artículo doctrinal. Hice un artículo sobre las nuevas normas de admisión de publicidad en radiotelevisión española. Y eso, de alguna manera, me llevó a encauzar la vida universitaria al derecho de la publicidad y a unir unos lazos muy estrechos con Carlos Lema. Después hablaré un poquito más de esto. Es decir, que yo he tenido como la gran suerte de que en mi formación me han ayudado muchísimo. Y por eso yo creo que debo cumplir también con una obligación, que es intentar ayudar a formar a la gente. Y si partía de la base de que yo consideré siempre la jurisprudencia pues importantísima, pues qué mejor, cuando me jubilé, dije, qué mejor que aportar mi granito de arena también a la jurisprudencia, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para, bueno, que todo el mundo la conozca y sobre todo que sea fácil acceder a ella. Yo no quería abarcar toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sino simplemente dije, bueno, la de propiedad industrial y concretamente la de marcas. Y aparte decía, bueno, marcas, que es donde me especialicé, especializándome cada vez más, hasta que yo no sé, ya sabía a lo mejor solamente de, vamos a llamar, de marcas de la Unión Europea, ¿no?, y no de marcas españolas. Pero bueno, lo que quería era darle también una dimensión práctica a los libros, a los cuadernos, porque de alguna manera pensé, bueno, a mí me hubiera gustado tener esto cuando estaba en el ejercicio profesional. Bueno, pues esto que me hubiera gustado tener, bueno, de alguna manera lo tenía. Lo quiero plasmar en un libro para que todo el mundo lo tenga. Digo que lo tenía, porque aquí está Marta y aquí está Ana, porque yo era bastante famoso en el Zaburup, y está Nacho también, por los biblioratos que yo tenía de jurisprudencia. Llegaba una sentencia, me la leía y la ordenaba y la ponía ahí. Y cuando veía después un caso, oye, había que buscar una sentencia sobre marcas que se parezcan y que empiecen de la misma manera, ¿no? Entonces, pues, yo informáticamente iba a Galdarcipi y tal, no sé qué, la buscaba y decía, aquí están. Y dice, bueno, pero estas dos son mucho más recientes, y yo creo que son mejores. Y yo las tenía allí en el bibliorato. Ahora, yo no sé qué pasó con ese bibliorato, con el traslado a la época digital, pero yo sabía que allí Ana y Marta eran fieles guardadoras de todo ese material. Bueno, entonces sobre la base de eso empecé a hacer los primeros cuadernos el año pasado, los del año 21, recogiendo la jurisprudencia del año 20. Y hubo 20 y tantas sentencias del Tribunal de Justicia. Entonces, el enfoque que yo le di fue simplemente al Tribunal de Justicia, las 20 y tantas sentencias, tanto las del recurso de casación como las cuestiones prejudiciales, fue también resumirlas, hechos, los pronunciamientos y después un comentario final. Y mi idea era seguir en ese caso, pues en el año 2022, pues con las sentencias del 21, pero de esa misma manera. Pero me encontré, claro, con la sorpresa de que solamente había uno. Hubo un caso solo. Y claro, sacar un libro con un caso tenía que escribir mucho sobre el caso. Entonces tuve que darle
otra pensada al asunto y digo, bueno, pues a ver qué puedo hacer. Y bueno, pues tengo que irme a las sentencias del Tribunal General. Bueno, eran 200 y pico sentencias, tampoco era cuestión de ponerlas todas. Entonces fui seleccionándolas para coger como las más importantes, ¿no? Y entonces, por eso en el libro del 2022, que se refieren a las sentencias del 2021, hay una sentencia del Tribunal de Justicia con el mismo esquema que el libro anterior, con sus hechos, sus pronunciamientos, sus comentarios. Y una cosa también importante, no utilizo el lenguaje del Tribunal de Justicia. Intento utilizar un lenguaje que sea como, no digo de novela, pero sí como más asequible, ¿no? Que sea la lectura más sencilla, porque además, y volvemos un poco a lo que era la intervención mía en aquel congreso de la IPPI en Barcelona, es que yo al final les dije, yo prefiero las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas porque en 5 líneas me entero bien de lo que dicen y por qué me conceden o me deniegan una marca, porque las de la EWIPO, en 40 páginas que pueden tener, yo al final pues no sé por dónde empezar y por dónde terminar, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso intento pues plasmar esas sentencias de una manera resumida, pero especialmente por materias, dividirlas por materias y por materias que nos valgan, ¿no? Si la marca, divido marcas distintivas y o no descriptivas, que son las que se pueden registrar y son las que más interesan al profesional. Y por otro lado están las marcas no distintivas y o descriptivas, que son las que más le interesan a la oficina para denegar una marca. Pero que se sepa bien que no hay que ir a las marcas, a ver, artículo 7.1c del reglamento de la marca Unión Europea, a ver, hay 30 sentencias aquí. No, bueno, aquí hay 5 sentencias que dicen que son distintivas y hay otras 5 que son no distintivas. Y uno que elija la que mejor le convenga a su caso. El riesgo de confusión, pues lo mismo, marcas compatibles, marcas incompatibles. ¿Y por qué? ¿No? El renombre, pues se acepta el renombre de una marca o no se acepta el renombre de una marca. Entonces unas sentencias van a un cajón y las otras sentencias van a otro. El uso efectivo de la marca, cuándo se ha demostrado, cuándo se ha acreditado el uso o cuándo no se ha acreditado y las razones. Todo eso, insisto, la mala fe, cuando el tribunal entiende que hay mala fe o cuando el tribunal entiende que no hay mala fe. Que se sepa un poco dónde están. Y por eso las sentencias del Tribunal General son un poco elegidas, seleccionadas y establecidas de acuerdo a esta división muy sencilla, pero que yo entiendo muy práctica. Vuelvo a lo que decía antes, a mí me hubiera gustado tenerlo esto cuando yo tenía que hacer pues, un recurso o hacer una oposición. La tercera parte del libro son principios y criterios generales de jurisprudencia, unos extractos sobre criterios generales, pero como ya muy precisos, ¿no? Porque los criterios que se establecen, estamos otra vez en la dificultad que hay cuando analizas un tema sobre un riesgo de confusión de una marca y lo que a uno se le parece, a otro no se le parece. Es más, y yo siempre lo explicaba, incluso cuando estaba en la oficina, es que depende de la noche que hayas tenido ese día. Porque a veces, o sea, no la misma persona hace lo mismo siempre. Entonces un día te levantas de una manera y otro día te levantas de otra. Decían no sé dónde lo leí o dónde lo oí, que las sentencias que se ponían entre la 1 y las 2 de la tarde antes de comer eran todas desestimatorias, ¿no? Una cosa así, o condenatorias. En cambio, uno al principio pues ve la vida de otro modo. Entonces estos estratos son simplemente el examen de conjunto, lo que es el elemento dominante, si prevalece la denominación sobre el gráfico, el factor tópico, el carácter débil de la marca, aunque sea débil, si está registrada, se puede oponer. No he encontrado ninguna, Ana, sobre traslocación. No, pero eso es un término que... Traslocación es que se cambian los términos, vital, den vital, ¿no? Entonces esa... siempre comentábamos, ¿de dónde sacaste este término? Me decía Ana. Y dices, bueno, ya decía, y termino con una bibliografía, también del año, bibliografía en español, dedicada a España, sobre libros y artículos que creo que también pueden ser muy útil. Entonces, bueno, no me falta, tengo que decirlo. Yo soy de la Leti, a la Leti este año dicen que le ha ido mal, pero quedar de terceros yendo mal, oye, los de la Leti estamos encantados que nos vaya mal y quedar de terceros. Y decía Simeone que no daba con la tecla.
Bueno, yo creo que he dado con la tecla en el libro. Este esquema, el de Tribunal de Justicia con su comentario, Tribunal General con su selección de sentencias, criterios, bibliografía, es la que voy a repetir para el libro del año que viene. Que además ya hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia este año, o sea que vamos bien. Y hay menos también del Tribunal General. Creo que también hay, igual que contencioso, hay cada vez menos sentencias, pero creo que para el libro del año que viene dará. El límite que tengo, porque quien mucho abarca poco aprieta, y yo prefiero ir pasiño a pasiño, es quedarme con las marcas. No pasar a toda la jurisprudencia. A lo mejor diseños lo estoy ahí pensando, porque tampoco son tantas sentencias, pero sí tengo claro que es jurisprudencia europea. No voy a entrar en la jurisprudencia española porque además la Oficina Española de Patentes y Marcas ya ha iniciado sus boletines y yo le animo a seguir con esos boletines que eran extremadamente útiles, y les animo a seguir y yo me animo a ayudar o a dar ideas en ese sentido. De la misma manera que sigo con el Zaburu, pues con la oficina, los buenos recuerdos que yo tengo de la oficina no quiero olvidarlos, y a mí esto además me da vida, me da vitalidad. Pero lo dejo aquí. Para mí, insisto, después haré otra intervención, es un enorme placer y una enorme alegría el estar en esta casa, el estar en esta sala y estar con su director y estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pasamos a la mesa redonda entonces, así que si los ponentes pueden subir. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta calurosa tarde del mes de junio. Para mí también, como para Jesús y para el director, es un placer poder moderar esta mesa redonda. Primero porque tengo en común con Jesús que hemos estudiado los dos la misma oposición y que la hemos aprobado los dos, gracias a Dios. Y bueno, eso es un vínculo de esa oposición de lo que nosotros nos llamamos los letrados de la ODPM, ¿no? De la rama jurídica de nuestra oposición. Y ya eso es algo que tenemos los dos en común. Y lo siguiente que quería comentar, y que por lo que me da mucha alegría estar aquí, es porque siempre que he tenido la suerte de encontrarme con Jesús, me he encontrado una persona de un trato inmejorable y me he encontrado un profesional con un conocimiento en propiedad industrial y fundamentalmente en derecho de marcas enorme, ¿no? Entonces Jesús es de las típicas personas que yo siempre digo a las que da gusto escuchar y con las que da gusto estar. Entonces, pues para mí es un placer compartir esta tarde con vosotros y que el director me pidiera que estuviera aquí. Bueno, en cuanto a la mesa redonda y de una forma introductoria, quería comentarles que yo creo que va a tener 2 hilos conductores. En primero de ellos, ya lo ha anunciado Jesús, creo que se va a tratar un poco de esa relación personal y profesional de Jesús con todos los miembros de la mesa y también, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta el título del libro que se ha presentado esta tarde, pues se va a hablar, por supuesto, de la importancia de la jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea en la materia del derecho a la propiedad industrial y fundamentalmente en el derecho marcario. Todos sabemos que las decisiones tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal General son muy importantes para todos los que nos dedicamos a la propiedad industrial y una gran ayuda también, puesto que nos ayudan y nos aclaran muchas veces la interpretación de las normas que ofrecen en contestación, por ejemplo, a las cuestiones prejudiciales que se le plantean al tribunal, como también en los criterios de cómo aplicar las normas en todos los procedimientos, tanto de registro como de nulidad y caducidad, que se plantean ante las resoluciones de la WIPO en sus distintos procedimientos. Como bien saben todos ustedes, la normativa de marcas tiene y ha tenido siempre un texto normativo del que derivan tanto los reglamentos de la marca comunitaria como las legislaciones nacionales y que han sido directivas para la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas. La primera directiva, la del año 89,
se centró en lo que era una armonización del derecho material, mientras que la directiva que ha habido, la última directiva, la del 2015, además de profundizar en esa armonización del derecho material, ha ido mucho más allá y ha conseguido también una armonización de los procedimientos, una armonización procedimental que ha permitido, bueno, pues que todas las legislaciones de los Estados miembros nos armonicemos en ese sentido, no solo entre nosotros, sino también con lo que es los procedimientos del reglamento de marca de la Unión Europea. Por ello, estas sentencias son tan útiles para todos los usuarios del sistema de marcas y fundamentalmente también para las oficinas de propiedad industrial, porque son las normas que aplicamos todos, o sea, las decisiones del tribunal respecto de la aplicación de un determinado en un caso determinado, de unos determinados artículos, nos sirven a todas las oficinas nacionales y a todos los tribunales nacionales. La jurisprudencia europea en el ámbito marcario inspira también a nuestros tribunales nacionales y, de hecho, cada vez es más habitual encontrar referencias a estas sentencias en las decisiones de estos tribunales. Nos ayuda muchísimo a las prácticas y guía las prácticas de las oficinas nacionales, incluso guía la convergencia de las prácticas que llevamos a cabo las oficinas nacionales junto con dentro de los programas de cooperación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Por todo ello, considero de gran importancia esta mesa redonda y, sin más dilación, y no quiero quitarle más tiempo a los protagonistas, que son las personas que me acompañan, quiero darle la palabra otra vez de nuevo a Jesús, porque voy a seguir el orden del programa del acto del día de hoy, para que nos hable, bueno, aparte de esa relación que nos ha anunciado que nos va a contar con el resto de los participantes en la mesa, pues también pues, para que nos puede elegir o dar algunas pautas concretas sobre alguna sentencia de estas que él considere que sean más destacables. Es que si no utilizo la presentación, mi hija Paola me va a reñir, porque fue la que me hace las presentaciones una vez que me he quedado sin secretaria, ¿no? Pero yo las paso a Word, o sea que eso es... Y después ella me las pasa al PowerPoint. Pero yo, antes de empezar con esta presentación, pues quería un poco referirme a los 4 compañeros de mesa y a recordar los vínculos que he tenido y tengo con todos ellos, todos unos vínculos afectivos enormes, ¿no? Con Carlos Lema, ya lo he dicho antes, es que hace más de 40 años que tenemos una relación no solamente de amistad, sino también profesional y académica, ¿no? Para mí es un maestro y un referente, en lo personal y también, insisto, en lo que es profesional, ¿no? Hemos compartido un montón de cosas juntos, la publicación del libro, 5 ediciones creo que fueron del Código de Publicidad, muchos artículos conjuntos sobre publicidad, pero también sobre marcas, sobre patentes farmacéuticas, en aquellas épocas en que estaba muy en boga aquello de la patente de producto y tal, ¿no? Y entonces con él, pues, es una relación íntima, enorme, profesional y académica, que, si me permites, cuento una anécdota, que es que él estaba haciendo la oposición a cátedras de Derecho de la Publicidad aquí para la Complutense, y yo estaba haciendo la oposición a letrados del entonces llamado Registro de la Propiedad Industrial. Estudiábamos, claro, como locos, todo el día estudiando. Pero los domingos, que no teníamos sitio para estudiar, pues Carlos ya había comprado un bedel de la facultad y nos abría la ventana del bajo, nos colábamos allí al despacho, estudiábamos, y después Carlos me invitaba a tomar el aperitivo al Hostal de los Reyes Católicos. Y entonces esas cosas unen muchísimo. Gracias, Carlos, entonces, por todo lo que hemos hecho y por todo lo que vendrá. Con Antonio Castán, yo en el Zaburo entré en el año 95, y Antonio entró en septiembre del año 97. Lo sé porque
el martes fue la presentación del libro de Alberto Elzaburu, una biografía de él, y en toda la cronología que hacían, en 1997 decía pues tal cosa, y en septiembre se abre el departamento de litigios de Elzaburu. Y pues ahí fue entonces cuando ya empezamos a coincidir Antonio y yo. Son ya más de 20 años, ¿no? Y Antonio y yo éramos la referencia académica, ¿verdad?, en Elzaburu. Éramos un poco, nos decían los profesores, no sé de qué, eran profesores, ya no, después no calificaba nada, pero pues eso era algo que nos unía, que nos unía mucho, ¿no? Eso, y siempre, bueno, aparte de las inquietudes que siempre teníamos. Y Antonio fue un poco también el impulsor, el que me dio la idea de seguir trabajando después de jubilado. Porque Antonio me dijo, tú tienes que dejar un legado. Y yo, bueno, un legado, ¿qué legado? Voy a dejar más que los biblioratos que antes les decía de Ana y Marta, ¿no? Y aparte escribir un libro sobre las prohibiciones de registro, 300 páginas, pues tampoco me apetecía mucho. Y bueno, pues al final esa idea fue en la cabeza, fui yo pensándolo y llegué a esta conclusión de la jurisprudencia. Y después Antonio fue el que me presentó y facilitó toda la tarea con la editorial Reus, porque bueno, él después intervendrá como director de la colección de propiedad industrial. Es decir, que por mucho que yo os hubiera escrito, si Antonio no da el paso de ayudarme y de entrar en contacto con Editorial Reus, pues no estaríamos ni aquí. Imagínate tú, Antonio, la labor y el cariño y el aprecio que te tengo. Con Concha Sanz, pues Concha pues estuvo en Elzaburu conmigo, ¿cuántos años? ¿4, 5, más o menos? 6 incluso, 6. Aguantaste 6 años conmigo. Yo creí que eran menos. Entonces, y con Concha, bueno, pues después de hacer el máster entró como becaria en Elzaburu y la asignaron a mí, entre otras razones porque ella es la sobrina de mi íntimo amigo que va conmigo todos los domingos al fútbol, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que enseña a Concha? Pues Jesús. Y bueno, pues ahí estuvimos trabajando codo con codo, 6 años, era fundamentalmente en el departamento de extranjero, y siempre me ayudó muchísimo, ¿no? Y sentí una gran pena cuando ella se fue a Farmamar o a Celtia, cuando ella se fue, pero también una gran alegría, porque no hay nada mejor para alguien que está enseñando a otra persona ver cómo progresa y lo bien que le va. Y ahora es ya la directora de la asesoría jurídica, la sección de negocio en Farmamar. Y cuando le pedí que viniera aquí, pues dijo que encantada de tal, y yo encantado también de estar contigo. Y con Inmaculada Redondo, pues efectivamente hemos coincidido muchas veces y siempre ha habido una relación enorme. Ella estuvo en Elzaburu también dándonos una ponencia, coincidimos en aquella jornada de la IPPI. Y a mí, Inmaculada, me vas a permitir que, estando ahora contigo, recuerde a tu antecesor, a José Luis Barbero, porque también fue gran amigo mío. Creo que en esta casa ha dejado el cartel enorme y el listón, yo creo que nadie la va a igualar en mucho tiempo, de estar tantos años y sobre todo la tarea que hizo. Y me alegra mucho que seas tú quien le haya sustituido, porque es otra letrado que le sustituye, y son como, no digo las novísimas generaciones, porque las nuevas generaciones están ahí sentadas y algún día estarán aquí, pero son esas generaciones que hacen de puente con todos y que van haciendo que el organismo siga vivo y siga haciendo esa tarea tan importante. A veces en el despacho comentaban, pero ojo, ahora que la oficina va a tener que hacer sobre las acciones de nulidad y caducidad y tal, no sé qué, estarán preparados y no sé qué dice. Una cosa es la organización administrativa, que lo tendrán que hacer, y otra cosa es la preparación de los letrados. Una persona que se mete 250 temas de propiedad industrial, lo estudia y tal, pues claro que está preparada.
son los mejor preparados. Desde mi punto de vista, yo, si aprendí, decía, con la jurisprudencia, con la oposición ya fue algo impresionante. Me dio una idea de todo y, bueno, como los abogados del Estado o los técnicos de administración civil, en este caso, aquí en la oficina, pues los letrados son gente preparadísima y claro que pueden hacer esas resoluciones y llevar a cabo pues toda esa tarea. Se necesitan medios materiales, organizarse bien, pero seguro que en eso estáis y que lo vais a conseguir, aunque esto ya está en enero, ¿no? En febrero, está en menos de un semestre. Para mí, ahora, estar aquí, es decir, estas 4 personas conmigo, fijaros que está un poco representado todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial. Está el sector académico y universitario, Carlos Lema, es la doctrina. Está el mundo profesional de la práctica, es Antonio. Es también Carlos, que está como profesional, pero es la práctica. Está la administración, que es el ejecutivo, el que aplica la norma, y después está la empresa, origen y motor de todo esto. Porque si no hay empresa, oye, no hay propiedad industrial, no hay Oficina Española de Patentes y Marcas, no hay doctrina, y a lo mejor hay editoriales, pero que no se dedican a la propiedad industrial, se pueden dedicar a otra cosa, al derecho civil o tal. Y también Antonio representa a lo que es la editorial, que es el mundo divulgativo. Entonces, bueno, pues aquí están todos ellos y yo estoy pues encantado de que estéis conmigo. Y ahora, para que vea mi hija que lo utilizo, entonces voy simplemente a dar pues noticia de unas sentencias para que se vea un poco la importancia de saber manejar bien la jurisprudencia. Entonces, la primera sentencia es esta conocidísima de Christian Louboutin, del zapato de suela, zapato de tacón alto con suela roja, que, como veis, el título es Aplicación ratione temporis de normas de las marcas de la Unión Europea. A diferencia de lo que ocurre en derecho español, en que normalmente los temas de nulidad o tales van cambiando y una marca registrada en el año 20 o en el año 25 se va a juzgar su registrabilidad con los parámetros de la ley del 2001, con la reforma del 2019, en la Unión Europea las reglas son muy claras. Es la fecha de la solicitud la que marca fundamentalmente la norma que se le aplica a esa marca. Y eso a veces tiene una enorme importancia. Ya no solo tiene importancia porque, claro, un abogado que cite una norma que no se aplica, pues eso no está muy bien. Pero es que la EWIPO, en muchas resoluciones, aplicaba la norma de la fecha de la resolución, cuando tenía que aplicar la norma de la fecha de la solicitud. Esto pasaba fundamentalmente cuando estaba el reglamento 207/2009 en vigor, y en el 17 se cambia el nuevo reglamento, el actualmente vigente, pues una solicitud presentada a principios del año 2017 se resolvía a finales de 2017 y la EWIPO pues utilizaba la norma del año 2017 y el Tribunal General le corregía también a la EWIPO. Seguro que a lo mejor fuera un tribunal español no le corregía, sino que directamente desestimaba el recurso por aplicación indebida de la norma, quitándose el asunto de encima. Pero en este caso el Tribunal de Justicia sí que, y el Tribunal General sí que son condescendientes con estos fallitos, vamos a llamarle. Pero es muy importante a veces saber qué norma se aplica, porque, por ejemplo, en este caso, es un caso que se resuelve en el 22 de enero de 2017 y tiene su origen pues, anterior, en que, bueno, Louboutin registra esta marca, la registra como marca de posición, además, o diciendo que es el color posicionado en un determinado producto. Y la norma que se le aplica es la de la directiva, es una cuestión prejudicial, o sea que en este caso es la directiva del año 2008. Y la directiva dice que no se pueden registrar como marcas las formas que den un valor sustancial al producto. Entonces, como el color no es una forma, no se le puede aplicar este precepto. Y entonces, por así decir, Louboutin se salva de que su marca no se haya
anulado. Si aplicase, en cambio, la directiva del año 2015, es decir, si fuera el caso ahora, ya ha cambiado la norma y dice la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto. Y en ese caso, esta suela roja puesta en el zapato de tacón alto sí da un valor sustancial al producto, porque ya cumple algo mucho más atractivo, mucho más llamativo. Y entonces, vamos, la doctrina es lo que dice, dentro de las características, o sea, la forma es la tridimensional, pero u otra característica entran ya, por ejemplo, los colores, e incluso se dicen las marcas sonoras, y son vías para anular esa marca, cosa que no ha ocurrido por saber qué legislación hay que aplicar. Otro caso que quiero decir que para mí es muy práctico es que hay que elegir bien las bases de la oposición en los procedimientos de marca de la Unión Europea. Haciendo las sentencias, a mí me llamó la atención, pues estas sentencias que son de este año, o sea que son para el libro del año que viene, en que el Tribunal General declaró compatible la marca Codex con Codis. Y lo que la marca es la marca alemana anterior. Entonces hay que hacerlo esto desde la perspectiva del consumidor alemán. Y el tribunal dice, es que el consumidor alemán entiende que Code X es código X. Dice, lo entiende perfectamente. Y que Codis es el genitivo de un nombre propio que es Codi. Y por tanto, conceptualmente son completamente distintas las marcas y las marcas son compatibles. ¿Qué pasaría en España, por ejemplo? Pues yo creo que la gente diría Codex o Codes con la X, que se parece mucho fonéticamente a Codis. Y entonces ahí a lo mejor en España el consumidor las confunde, la marca se denegaría, y en cambio en Alemania pues las marcas conviven. Es decir, y para elegir bien la base en un procedimiento de oposición contra la marca de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que en esta marca de la Unión Europea basta con que el motivo de denegación sea en un solo país para denegar la marca. Entonces, si yo me opongo con una marca de la Unión Europea, lo que tengo que llevar al órgano decisor o al tribunal es al lugar, lo que llamo yo el factor de localización, al lugar que a mí más me interese. Y si a mí me interesa ver la perspectiva desde el público francés, pues lo enfoco desde el público francés. Y si es desde el público rumano o polaco, pues desde el público rumano o polaco. Esto tiene que ver con el segundo caso, en que se pide una marca de la Unión Europea Esquinovea y la empresa oponente, que es una empresa muy famosa y debe tener marcas nacionales por muchos países de la Unión Europea, la basa en una marca húngara, la oposición. ¿Por qué lo basa en esa marca búlgara? Porque así como en España, en Francia, en Inglaterra, en muchos países, skin es un término genérico para cosméticos como piel, en cambio, en Bulgaria a lo mejor es completamente desconocido. Entonces, inmediatamente se convierten estos símbolos o estos signos en signos de fantasía. Esquinovea, esquinorense parecen en las tres primeras sílabas esquino, en una letra E intermedia, y esto lleva al Tribunal General a decir que para el público búlgaro estas marcas son incompatibles porque son confundibles. Por eso es muy importante pensar, una vez que se va a hacer la oposición, qué bases elegimos y cuál es la que más nos favorece. La siguiente, y ya voy terminando, insisto porque esto es un poco lo que yo quiero ir reflejando, ¿no?, en el libro y reflejaré, ¿no? Es la convivencia de marcas que debe ser real en el mercado, pertinente y debidamente probada. Es decir, lo más cómodo para hacer una oposición, o bueno, para hacer una defensa frente a una oposición en que hay unos términos comunes. Tiro del listado de la oficina y todo lo que tenga SKY, lo presento ahí como listado. O miro en un motor de búsqueda en Internet, pongo Sky y tal, y me salen un montón de Skys y también lo presento. Bueno, pues el Tribunal General en eso dice que eso no es suficiente, que la convivencia que hay que demostrar es real en el mercado. Yo esto lo considero excesivo también. Y a veces pienso, dice, no, lo importante a veces no es hacer las cosas de una determinada manera, sino que es saber cómo argumentar. Yo, si tuviera, ahora, claro, es que ahora sé más que antes. Antes estas cosas no las sabía y no las podía hacer.
si tuviera que hacer algo en escrito, yo no hablaría de convivencia real en el mercado, hablaría de la debilidad del término tal como se demuestra por las marcas que están registradas y que son, entonces, que son un factor común a muchas marcas y, como decía el Tribunal Supremo Español, donde comen dos, comen tres. Y entonces, bueno, pues serías un poco a veces, utilizas bien la base de la oposición, pero también el argumento hay que utilizarlo también de manera conveniente. Esta otra que quiero mencionar, creo que es la última. Sí, es la última. Esta. Es que me llama poderosamente la atención esta sentencia, bueno, el primer motivo por el que me llama la atención es que estas marcas se declaran compatibles y si uno ve la marca solicitada, y sobre todo si sabemos que el nombre del solicitante es Blink Fish SRL, el consumidor medio creo que leerá Blink ahí, tal y como está puesto. Y Blink y Blinka, pues se parecen bastante. El Tribunal General ha dicho que no se parecen porque gráficamente esto es un pez. Y un pez y la denominación Blinka no se parecen. Es decir, creo que no se colocó en el puesto donde debía colocarse, que después hablará Carlos, que es el consumidor medio. Se ha puesto en plan entrenador. A veces que dan ataques de entrenador, pues al tribunal a veces le dan ataques de tribunal. Pero el título es: las directivas del EWIPO no constituyen normas jurídicas vinculantes. No son normas jurídicas, no vinculan al tribunal. Esto es una actividad reglada, no es una actividad discrecional. Entonces hay que ser un poco listos. Hay que decir lo que dicen las directivas cuando argumentas, pero sin decir que lo dicen las directivas. Pero esto me sirve de excusa, ya para terminar, y para alabar a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a sus funcionarios de que hayan también dictado sus directivas, en nuestro caso en materia de marcas, pero también están en materia de diseños, en materia de modelos. Y esa es una labor también muy importante que clarifica mucho, aunque no sean vinculantes, clarifica mucho por dónde van los tiros y siempre hay que tener en cuenta. Y esa es una tarea que yo creo que la hacen los funcionarios casi fuera de horas de trabajo. Y entonces eso es un sacrificio pues enorme que hay que, entender y agradecer mucho. Y nada más, Inmaculada, también nuevamente pues un enorme placer y yo ya no intervengo más, ni a la tercera. Eso sí, termino ya con esta. Muchas gracias a todos. Chao. Bueno, pues siguiendo el orden del programa, voy a darle la palabra ahora al profesor Lema de Besa, pero primero le voy a hacer una pequeña presentación. El profesor Carlos Lema de Besa cursó la carrera de Derecho con una beca de la Fundación Barrié en la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de licenciatura, y se le dio el premio Calvo Sotelo al mejor expediente académico. En el año 1981 obtuvo por oposición la plaza de profesor agregado de Derecho de la Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, ampliando posteriormente sus estudios en Derecho Industrial y Competencia desleal en el Instituto Max Planck de Derecho Industrial de Múnich, y en el año 83 fue nombrado catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se acaba de jubilar. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Galicia y académico correspondiente a la Real Academia de Farmacia de Galicia. Coautor del anteproyecto de la Ley General de Publicidad, así como de otros anteproyectos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia. Autor y coautor de 15 libros, ha publicado más de 100 artículos doctrinales y en la actualidad ejerce como abogado especialista en Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia desleal y Publicidad, Derecho de la Contratación y Derecho de Marcas. Pues nada, profesor, tienes la palabra. Muchas gracias, Inmaculada. Mi intervención pues, va a ser breve porque el protagonista aquí es el profesor Gómez Montero. Y en primer lugar tengo que manifestar mi agradecimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas que acoge este acto en este marco, hay que decirlo, incomparable del salón o de la sala Julio Delicado Montero Ríos, que ya comienza a tener fama. Ayer era citada con motivo
del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid, porque la sección de propiedad industrial del Colegio de Abogados, en la que yo participo, hemos ya realizado aquí algún acto y estamos convencidos de que podremos continuar con estos actos colegiales junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas. El agradecimiento que además es necesario. Yo siempre solía citar a Don Quijote de que todo bien nacido es ser agradecido, pero si me permiten un poco la petulancia, pues me ha gustado más una frase de Cicerón que dice que el deber más necesario de cualquier persona es manifestar su gratitud, manifestar su agradecimiento. Y en este caso también a mi buen amigo el profesor Gómez Montero por darme la oportunidad de estar con él esta tarde en la presentación de este libro y con todos ustedes. Efectuado el capítulo de agradecimiento, mi satisfacción. Mi satisfacción, como digo, por estar en esta presentación y, sobre todo, por los recuerdos que me trae el autor de los cuadernos prácticos de jurisprudencia europea, el profesor Gómez Montero y buen amigo. No voy a reiterar lo que él ha dicho, pero sí que ha puesto de relieve cómo era la enseñanza de la propiedad industrial en Santiago de Compostela, de la mano del maestro Fernández Novoa, bajo su dirección en los años finales de los 60, principios de los 70. Comenzábamos haciendo la jurisprudencia extractado en extenso. Cuando ya la dominábamos permitía hacer la anotación, después el comentario a la sentencia, después el artículo doctrinal y eso pues seguido de una manera reiterada bajo su supervisión a lo largo de los diferentes años académicos. Es más, todo hay que decirlo también, cuando terminábamos o concluíamos algunas de las sesiones de jurisprudencia, íbamos a La Estrada, su lugar de nacimiento, y allí pues siempre nos obsequiaba con un magnífico almuerzo que le preparaban o que nos preparaban especialmente y que nos permitía también hablar de algo más que de la propiedad industrial. Y a Jesús Gómez Montero él lo ha dicho, no solo lo conocí cuando concluyó la carrera, él no se acuerda, pero sí que lo conocí en quinto de carrera, en el bar de la facultad, cuando él estaba tomando, no sé si merendando, y el profesor Otero Lastres y yo acudimos a tomar el café consabido a las 6 de la tarde, y me presentó Jesús, un chico de La Coruña, muy competente, en fin, una familia numerosa, y a partir de ahí ya nació la relación con el departamento y especialmente conmigo. Y dentro de la relación, tengo que decirlo, de compañeros de profesión en la universidad, Jesús ha sido y es el más especial. He tenido la posibilidad de compartir pues, las labores de una cátedra con otros ilustres profesores, las labores de realización de trabajos doctrinales, pero el caso de Jesús, como digo, ha sido especial hasta tal punto, él no lo ha dicho, pero sí que la relación que tenemos es una relación fraternal. Y no es que esté hablando el corazón, habla el corazón, pero también en este caso habla la cabeza. Es una relación fraternal que venimos manteniendo desde hace mucho tiempo y bueno, pues me lo va a permitir él también, su mujer y su hija. Mi mujer es madrina de una de las hijas, con lo cual pues esto acredita aún más esa relación, como digo, fraternal, familiar que nos venimos dispensando. Y la vida de Jesús ha sido una vida de trabajo, de esfuerzo, que le ha permitido, por un lado, en su momento ganar la oposición a la plaza de letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas y luego, en otros momentos determinados, pues ejercer la profesión en el despacho El Zaburu. Y aquí, pues yo tengo que poner de relieve que colaboré con el despacho El Zaburu durante muchos años y creo que se recogió en el libro que ayer se presentó de Alberto El Zaburu, era una delicia desde el punto de vista profesional, personal, de ética, de cualquier calificativo que ustedes imaginen, fue esa relación mía con el citado despacho. Y hay que decirlo públicamente. Frente a otras, en fin, entidades que de alguna manera, pues, si te ofrecían la posibilidad de colaborar, pues, bueno, solicitaban una contraprestación. Eso era impensable en el despacho del Zaburu. El Zaburu te comentaba el asunto en función de que consideraba que eras un abogado adecuado y siempre decía lo mismo, la factura la haces tú al cliente.
si quieres nosotros te la tramitamos, pero nosotros haremos la nuestra. Nunca se lucró con trabajo ajeno. La competencia aquí, basada en la propia prestación, se veía claramente en la relación de esta importantísima agencia de propiedad industrial con los abogados que hemos colaborado con la misma. Pero una vez que he hablado del despacho del seguro, también tengo que decir que yo colaboré con Farmamar. Tú no lo sabes, Concha, pero sí me vas a permitir que alardee. Estoy hablando de memoria y seguro que lo tengo en el despacho porque los encuadernaba todos. Hice el primer dictamen para Farmamar sobre las patentes de procedimiento y la patente de producto que iba ya a llegar al derecho español. Con lo cual, mi relación con vuestro presidente gallego, José María Fernández Sousa Faro, ha sido también una relación profesional interesante, incluso en otros temas de libre competencia y por aquello de que ya saben ustedes que en este caso no se cumple el adagio de que dos gallegos en Galicia un pleito, fuera de Galicia un centro gallego, pero aquí, fuera de Galicia, una relación profesional muy intensa. Y con la oficina, ¿qué voy a decir? Con la oficina también, y perdonen que me extienda, pues hay una relación muy fluida. Y también alardeo que hice un dictamen, no está aquí el director, en la época de don Julio Delicado. Yo creo que fue Jesús el que sugirió mi nombre, también sobre patentes, si la memoria no me falla. Y aquí me van a permitir pues, que tenga que narrar la anécdota. Julio Delicado me dijo, le dijo a Jesús, dile a Carlos Lema que nos haga llegar su minuta. Y yo dije, hombre, no, a la oficina española, ¿cómo le voy yo a cobrar por un dictamen? Bueno, pues me llamó un día, hombre, ya que no has querido cobrar, estamos preparando un viaje a China y, bueno, si quieres venir con nosotros, dije, hombre, pues me comentáis alguna cosa, alguna ponencia, y yo encantado de la vida. Pero es aquí que Julio Delicado se jubila y el viaje a China pues quedó en el aire. Pero bueno, estos son los riesgos que se tienen. Bien, pues continúo con buena relación con la oficina. Hace 10 días, 15 días, Inmaculada y yo tuvimos la ocasión de encontrarnos en la Universidad de Jaén, en un pueblecito de la provincia, en el Caudete, con unas conferencias muy interesantes sobre denominaciones de origen y marcas. Yo traía aquí unas notas escritas, pero va a ser inútil que se las enuncie. Pero bueno, por aquello que las tenía escritas y ya concluyo muy brevemente, me ha llamado mucho la atención ya con una perspectiva. Jesús hablaba de que hace ya 40 años que nos conocemos, es la época en que yo llegué a Madrid, si pongo los 7 de Santiago son 47, en que yo comienzo con la propiedad industrial, también con el derecho a la competencia desleal, y lo que he notado ya en los últimos tiempos, tanto en derecho a la propiedad industrial, y ahí incluyo patentes, pero sobre todo marcas, diseños y competencias desleales, es la europeización de nuestro derecho español, la influencia claramente de Europa. En los años 80, el Tribunal Supremo, bueno, pues basaba sus sentencias algunas veces en la doctrina, pero nunca solía utilizar para nada una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es más, también les digo a título anecdótico que una vez que planteé un recurso de casación invocando sentencias del Tribunal de Justicia, me dijeron, oiga, aquí la jurisprudencia son 2 sentencias de la Sala Primera en idéntico sentido, olvides. Y hoy en día, con una única sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si lo ha hecho el Tribunal Supremo, cabe el recurso de casación. Vemos, pues, una gran, como digo, influencia del derecho europeo y, fundamentalmente, del Tribunal de Justicia de sus resoluciones. Y tengo aquí una sentencia relativamente reciente, aunque la primera es ya del año, estoy hablando de memoria, creo que es 2004, del 9 de mayo de 2016, donde se recoge, digamos, pues todas las pautas que ha establecido el Tribunal de Justicia en materia de marcas, sobre todo para analizar la semejanza desde el triple plano gráfico, fonético, conceptual, ya lo conocimos eso en España, pero ahí está el caso Sabel, la sentencia del 11 de noviembre del 97, la comparación de las marcas denominativas en su conjunto. Es verdad que lo conocíamos en España sin desintegrar su unidad fonética y gráfica, decía el Tribunal Supremo, pero ahí están las sentencias del Tribunal de Justicia del 20 de septiembre de 2001, incluso matizada por la del 12 de febrero de 2004, cuando hay una diferencia perceptible de la combinación de elementos descriptivos que puede crear una impresión suficientemente distinta y, por lo tanto, se admitiría la nueva marca.
el caso del supuesto de, en marcas integradas por varios vocablos, el elemento dominante o predominante, la sentencia del Tribunal de Justicia que ustedes conocen del caso Matratzen, del 9 de marzo del 2006, la comparación de las marcas gráficas en su conjunto, teniendo en cuenta la impresión visual, sentencia del Tribunal de Justicia del caso Sabel del año 97, la comparación entre marcas gráficas y denominativas, teniendo en cuenta si esa denominación prevalece y es el concepto incluso que puede ser captado por el consumidor, es captado de una manera espontánea. Aquí tenemos sentencias también de nuestro Tribunal Supremo, o la comparación entre marcas mixtas, también con el elemento dominante, salvo, normalmente el elemento nominativo, salvo que sea un término pues débil, como se ha dicho, la sentencia del 11 de junio del 2007, y dejando ya a un lado estos criterios para establecer el riesgo de confusión, pues un tema que a mí hoy en día todavía me sigue, en fin, produciendo una cierta irritación, lo que hemos denominado la extinción de la inmunidad de la marca. Una marca que estaba registrada, mientras no se anulaba, su titular podía utilizarla, y llega el Tribunal de Justicia con su sentencia del 21 de septiembre de 2013 diciendo que la directiva permite prohibir a cualquier tercero el uso de signos idénticos o semejantes, y ese tercero puede ser el que tenga una marca o el titular de una marca posterior. Pues bien, el Tribunal Supremo sigue esta tesis en dos famosas sentencias, la del 14 de octubre de 2014 y 28 de octubre de 2014. Para mí aquí sigo sosteniendo la tesis de que hay una cierta inseguridad jurídica. Y no vamos a analizar casos concretos, pero yo, titular de una marca, llevo 4 años utilizándola y al cabo del 4º año pues me lanzan una demanda diciendo que estoy infringiendo una marca semejante para productos semejantes. Bien, pues ahí está el problema. Luego ya discutiríamos si hay mala fe o ejercicio tardío de la acción, pero estamos sometidos a esa espada de Damocles de que nos puedan obligar a cesar en la utilización de una marca que ha sufrido el mismo examen que la prioritaria. En fin, Jesús aludió al criterio del consumidor medio. El consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. Y también permitan que uno ya es mayor y aparece el abuelo Cebolleta narrando sus anécdotas. La primera vez que yo cité el criterio del consumidor medio en la audiencia provincial, salvo el presidente de la sala, los 2 magistrados, vamos, se reían, pero a moco tendido, como diciendo, pero este señor que nos dice que el consumidor español es normalmente informado y que es atento, es perspicaz. Bien, pues ahora, desde el famoso caso, el Gut Springenheiden del año 98, ya nuestro Tribunal Supremo y nuestros tribunales de instancia no dudan en seguir el criterio. La implantación, bueno, de la interdependencia, semejanza marca, similitud de productos, conocen ustedes sobre el caso Canon del año 98. Y por último, porque me estoy extendiendo demasiado, un tema que pocas veces se alude él, y que es el de la publicidad comparativa. Estamos utilizando una marca ajena para hacer publicidad, y el Tribunal de Justicia ha dicho, sí, usted tiene que soportar que se utilice su marca sin autorización, ojo, siempre y cuando no haya un incumplimiento de las normas de las correspondientes directivas. En este caso concreto, la directiva sobre publicidad engañosa y comparativa, versión codificada del año 2006. Y es más, incluso el Tribunal de Justicia, en una importante sentencia del 12 de junio del 2008, lo que ha sostenido es que no se necesita citar expresamente la marca. Si la citamos expresamente, mucho mejor. Pero si no la citamos e implícitamente se deduce cuál es esa marca aludida, podríamos estar ante un caso de publicidad comparativa. En fin, ya he agotado más que de sobra la paciencia de todos ustedes. Simplemente felicitar al profesor Gómez Montero por este libro, que va a ser muy práctico, nos va a ser muy práctico. Yo también soy abogado y me acuerdo que hace muchos años, cuando elaborábamos las actas, abogados de aquí de Madrid y Barcelona nos decían, hombre, seguid con esta labor de los comentarios a las sentencias porque nos dais la jurisprudencia, nos dais muchas ideas para pleitos. Pues Jesús, mucho me temo que los abogados que utilicen tu libro no te van a pagar royalties por utilizar tus ideas a la hora de enfocar sus demandas o de sus contestaciones a las demandas. Reitero
mi felicitación, como diríamos en Galicia, parabéns ao autor da obra e muchas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias, profesor. Ahora le doy la palabra a Concha Sanz. Concha es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Cursó el Magíster Lucentinus en Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información. Después de realizar prácticas en diversos despachos, desembarcó en el Zaburu, como ya se ha dicho aquí, donde gestionó cartera de grandes marcas como Almiral, Inditex o Campofrío, hasta que en el año 2007 inició una nueva andadura, esta vez en la empresa Farmamar. En ella ha ocupado distintos puestos, ha sido asesora jurídica, es vicepresidenta del Consejo de Administración desde el año 2015 y desde el año 2019 es directora legal de negocios, siendo responsable, entre otras cuestiones, del asesoramiento jurídico mercantil de todas las unidades de negocio de la compañía, así como del asesoramiento y dirección jurídica de las principales operaciones estratégicas de negocio de la compañía. Pues, Concha, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo creo que como todos aquí hemos venido, yo personalmente, yo creo que todos, para agradecer a Jesús pues todos estos años. En mi caso vengo como representante de tutelada durante unos años y como alumna de Jesús. Él nos acuerda muy bien de cómo fueron nuestros inicios, porque yo recuerdo que yo estudié Derecho, convencidísima de que iba a sacar notarías, empecé a opositar. Me confundí totalmente, al año y pico dejé la oposición y me vi totalmente desorientada hacia donde voy, civil, procesal, penal, porque jamás había pensado ejercer el derecho sino sacarme mi oposición y tal. Entonces entré en un despacho que me ofrecieron una beca y entré casualmente en un departamento de propiedad industrial e intelectual. Yo, sinceramente, desconocía la materia porque no sé cómo estarán ahora los currículos universitarios, pero en Derecho Mercantil pasabas por patente, marca, Derecho de Autor era inexistente. Entonces, bueno, pues estuve allí unos meses llevando sobre todo lo que me tocaba, pero hice sobre todo temas de derechos de autor con discográficas que llevaban. Dije, bueno, pues esto no me parece mal. Entonces yo me acuerdo que mi padre me dijo, pues hay un amigo de tu tío, cuando vivíamos en La Coruña, del colegio, que se dedica a eso de las patentes y las marcas, ¿por qué no le llamas, quedas con él y a ver qué te cuenta? Y me acuerdo quedar en el VIPS de la calle Miguel Ángel, al lado del Zaburu, y claro, yo ahí, voy a hablar con este señor, a ver qué me cuenta. Y recuerdo que, por lo menos yo tengo ese recuerdo, que Jesús fue el que me animó a decir, pues mira, este sector efectivamente tiene unas posibilidades enormes, hay poquísimos profesionales especializados. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tipo de curso puedo hacer? Y me dijo, bueno, hay unos cursos en Santiago, pero hay un máster en Alicante que es de 1 año de duración a tiempo de dedicación completa y bueno, que hay profesores de la Oficina de Patentes y Marcas, de la OAMI, que se llamaba en su momento, del Zaburu, y bueno, las máximas figuras y también de la Oficina Europea de Patentes. Y digo, un máster en Alicante, digo, eso me suena un poco de broma, yo desconociendo que la OAMI estaba en Alicante, claro, porque es que este mundo era totalmente desconocido para mí. Total, que me animé, hice el máster, una experiencia fantástica. Yo creo que sigue teniendo el mismo prestigio que tenías en ese momento, pero salimos todos colocados, como quien dice. Yo solicité las prácticas en el Zaburu y como conocía a Jesús, pues Jesús me acogió bajo su manto y he de decir que hasta donde he llegado ahora, que no sé si será mucho, poco o lo que sea, todo se lo debo a esos 6 años donde estuvo Jesús conmigo todos los días, despachábamos todos los días, me explicaba absolutamente todo, el por qué me tachaba un párrafo, cómo estructurar una nota que tuviera sentido para el cliente, porque claro, cuando sales de la carrera, el trato al cliente lo desconoces, el dar un asesoramiento práctico, no enredarte con argumentos quizás muy teóricos que al cliente no le interesan o no va a entender porque el público al que va destinado tu informe desconoce la materia, entonces tienes que ir a dar asesoramiento honesto, no vender
la moto de que adelante, este caso está ganado, dar un asesoramiento honesto, oye, no merece la pena que sigáis gastando dinero en este pleito porque las posibilidades son escasas, o vamos a buscar una alternativa. O sea, todas esas herramientas de trabajo que no se enseñan en ningún máster, no se enseñan en la carrera, pues tuve la suerte de aprenderlas de Jesús y yo creo que a día de hoy me siguen siendo de una gran utilidad. Y nada, cuando me llamó Jesús para dar la charla, participar en esta presentación, le dije, pero si yo ya de marcas ya me he desligado bastante. Dice, bueno, pero tú hablas de la propiedad industrial en la empresa. Entonces, bueno, yo, Farmamar, no sé si la conocéis, es una compañía, bueno, antes era Grupo Celtia, Farmamar era una filial. Desde el año 2015, por una fusión inversa, ya es Grupo Farmamar. Celtia desapareció porque era la holding. Bueno, era muy complicado hacerlo de la otra forma. Y es una compañía, bueno, cotiza en el IBEX 35 y que su modelo, cuando yo entré, tenía dos ramas muy diferenciadas, que era, por un lado, la división de química de gran consumo, que tenía dos compañías, Silacel y Celnova, bueno, que vendían, pues una se dedicaba a las pinturas, barnices, protectores de madera, con marcas comerciales muy importantes, como, bueno, Silacel, Oxidite, vamos, para el sector de la gente que le gusta hacer bricolaje las conocía yo. Y luego estuvimos mucho con el tema de las pinturas a la tiza, el chalky paint, etcétera. Y luego tenía otra compañía que era Celnova, que tenía temas de insecticidas, productos para el hogar, el ZZ-PAP, cajas de jardín. Y luego tenía la parte farmacéutica, básicamente Farmamar, dedicada al sector de la oncología. Entonces, yo cuando entré, pues sí que tuve mucha relación con la parte de la cartera de marcas de esos productos que llevábamos con el Zaburu. Por eso entré en Celtia, porque Jesús eran clientes nuestros y di el salto al cliente. Pero bueno, esas compañías se vendieron en el año 16 y 18 y desde entonces pues, ya las marcas no son una parte significativa de mi trabajo. He de decir que en esas operaciones de venta a estas compañías el precio de la venta fue determinante el valor comercial de la marca. Si no hubiera habido unas marcas fuertes, reconocidas, con una cuota de mercado, el precio, desde luego, las instalaciones, la fábrica y el personal o los permisos que tenían esas compañías en Galicia para fabricar y llevar a cabo su actividad no valían lo que fue el precio de venta. Decía Jesús que si la empresa no existiría la práctica de la propiedad industrial. Yo creo que es al revés. Sin una adecuada protección de la propiedad industrial, muchas empresas no existirían y, desde luego, las empresas innovadoras no existirían, ni existirían muchas de las mejoras con las que convivimos día tras día, y yo en este caso en el sector farmacéutico con los tratamientos que están disponibles, si no hubiera un adecuado retorno de la inversión de I+D, que solo es posible gracias a un periodo de monopolio, en el caso de la marca indefinido, en el caso de las patentes, pues delimitado en el tiempo. Y bueno, yo siempre he estado en la asesoría jurídica y en una compañía como Farmamar. Bueno, Farmamar, que es la parte mollar del negocio, y por eso se ha vendido toda la parte química para centrarnos en el área farmacéutica, principalmente en la oncología, aunque ahora ya con la pandemia ya tenemos una unidad de negocio de virología y se están abriendo otros campos de la medicina. El modelo de Farmamar a mí me parece muy interesante, vamos, a mí me encantó cuando entré allí, y es la búsqueda de medicamentos en el mar. El 100% o la gran mayoría de medicamentos que han revolucionado la medicina humana son de origen terrestre. El mar ha sido un territorio inexplorado hasta hace relativamente poco. La tierra, la superficie del mar, la superficie que ocupa el mar es más o menos un 75-80%, y la mayor diversidad se sabe que está en el mar. Con lo cual, nuestro presidente, José María, tuvo la idea de por qué no buscar en los organismos marinos moléculas que puedan tener actividad terapéutica. Y bueno, empezaron en el año 86 con unos recursos muy limitados, con lo cual el foco principal fue la oncología, que es donde hay una de las áreas terapéuticas donde hay mayores necesidades médicas de encontrar tratamientos novedosos, y con esa idea hemos llegado hasta donde estamos ahora, con
3 productos aprobados, con 2 productos aprobados por la FDA americana de origen español, 100% español, con inversión española. Todo el I+D se hace desde aquí. Por supuesto, contamos con colaboradores externos porque tenemos medios limitados. Y nuestro mayor activo es la propiedad industrial. En el sector farmacéutico, lógicamente, la patente, que es la que nos da el motor y los ingresos para continuar con la inversión. Nosotros tenemos, por supuesto, un departamento de propiedad industrial separado de legal, porque hay químicos, hay farmacéuticos, tiene que haber gente especializada que un licenciado en Derecho pues, se queda corto en todas estas patas, pero con un trabajo absolutamente diario y coordinado entre los 2 departamentos, porque el 80-90% de lo que hacemos en el departamento jurídico todos los días tiene vinculación directa o indirecta con la propiedad industrial. Yo lo que os puedo decir es cosas que nosotros se nos quedan cortas o que nuestra queja en materia de propiedad industrial. Para empezar, la corta duración de la patente cuando hablamos de patente farmacéutica. El tiempo de desarrollo de un fármaco es larguísimo. Hay un estudio, no sé si está actualizado, que solo un 10% de cada producto que llega a ensayos clínicos, que ya llevas muchísimos años de actividad preclínica, finalmente logra ser aprobado, con lo cual la cantidad de inversión que se queda por el camino hasta que consigues que uno tenga éxito, esto solo lo puedes recuperar con un adecuado retorno del que ha tenido éxito con la venta. Pero, claro, cuando a ti las autoridades reguladoras te fijan el precio, porque está absolutamente regulado, no puedes poner precio libre, por lo menos en Europa, claro, solo tienen en cuenta el coste de I+D que ha tenido ese producto hasta llegar al mercado, pero no tienen en cuenta la cantidad de compuestos que se han quedado en fase preclínica y, lo que es peor, en fase clínica, donde ya llevas invertidos millones y millones y millones de euros. Entonces, y luego una compañía como PharmaMar, que no es Pfizer, no es Novartis, tiene unos tiempos quizás algo más lentos que lo que tienen las grandes, que en pocos años, la media más o menos está en 10 años desde que inicias la labor de descubrimiento hasta que logras la primera aprobación. En el caso de PharmaMar, pues es un poco superior a la media. Y es que además en Europa se nos añade el problema, que no hay otros problemas, no hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde al día siguiente de la aprobación prácticamente comienzas a vender el producto. Una vez aprobado en Europa, en el caso de oncología tienes que ir necesariamente a la Agencia Europea del Medicamento, no puedes ir vía nacional porque los principios activos de oncología van allí. Y tienes esta aprobación, no puedes empezar a vender. Inicias otro camino que es lo que llaman el market access. Ir país a país a los ministerios, en este caso el Ministerio de Sanidad, cada país es un organismo distinto, que normalmente es distinto de la Agencia del Medicamento, a que te fijen el precio. Estos trámites pueden durar fácilmente un año y pico. Y además, con luego mucho problema de que no te dan el precio que pides, luego recurres. Entonces, desde que te aprueban el producto hasta que... Y luego tienes que seguir una serie de trámites que te aprueben el acondicionamiento, etcétera. Hasta que llega al mercado, desde que has conseguido la aprobación en la Agencia Europea, a lo mejor tardas otros 2 años que te has comido de la vida de la patente. Con lo cual, en nuestro caso, los productos que están en el mercado han llegado sin una protección suficiente vía patente. Y la protección que tenemos es vía exclusividades regulatorias, porque las agencias luego tienen, depende la legislación, en algunos países donde no tienes o tienes 2 años solamente, pero por ejemplo en Europa para el tipo de medicamentos que nosotros comercializamos son 10 años y la protección o el retorno lo hemos obtenido vía exclusividad regulatoria y no vía protección de patentes. Entonces, bueno, esa es una reclamación que nuestro sector, por sus particularidades, que no son las de otros, pues vemos que hay un problema, ¿vale? En el tema de marcas, que tampoco afecta no es un tema de las oficinas de patentes y marcas, es cierto que la marca
en nuestro sector tiene menos relevancia, pues somos medicamentos de prescripción, además de uso hospitalario, o sea que hay poco función comercial, no podemos hacer promoción al consumidor. O sea, lo que sí que nos encontramos son dos problemas fundamentales. Primero, que las agencias regulatorias hacen un doble filtro, es decir, tú tienes tu marca ya perfectamente registrada, y hablo porque hemos tenido un caso reciente, real, y gracias a Dios ha solventado. Teníamos una marca elegida para un producto con un backup, porque nosotros no podemos tener, como en su día tenían otros clientes nuestros que tenían 10, nosotros tenemos... y cuando presentamos el dossier de registro en la FDA americana, con nuestra marca elegida y con el backup, resulta que nos rechazan las dos porque ellos hacen sus propias búsquedas y tienen sus propios criterios de con qué otros nombres, que pueden ser principios activos, producto sanitario, no necesariamente tiene que ser un medicamento, o sea, o otra terapia de oncología, puede ser de otra área terapéutica, producto sanitario, cualquier producto que haya en un hospital. Y entonces nos dijeron que ninguno de los nombres podían ser utilizados y que eligiéramos otro. No teníamos backup, se tuvo que elegir una marca sin registrar. Bueno, solicitada, pero sin registrar, con el riesgo que ello conlleva de que luego tener algún problema. Es verdad que luego en el mercado no solemos tener problemas porque no competimos por la marca, se compite por otras cosas. Pero bueno, ha sido un problema que fue un susto. Incluso hay algunas agencias que si no tienes, yo creo que la europea, si no está la marca registrada, no te la considera. Y luego te hace su análisis también, aunque la Agencia Europea del Medicamento, nuestra experiencia es que son más laxos en los criterios y salvo que haya un producto con un nombre prácticamente idéntico, no suele, o que sea muy parecido al principio activo, al INN. Y bueno, y luego el otro tema, el tema de las caducidades por falta de uso, que claro, desde que tienes que elegir bien el momento en que registras para estar cerca de la comercialización, porque ya nos ha pasado de estar solicitando en determinadas jurisdicciones la misma marca cada X tiempo. Pero bueno, hay por ahí una sentencia que seguro que tú te la sabes, Jesús, donde no se consideró como excepción a la obligación del uso efectivo de la marca el hecho de que la titular de la marca, que era una compañía farmacéutica, estuviera haciendo ensayos clínicos, estuviera en fase de clínica, porque no dependía de una autoridad, sino que dependía de ellos mismos el impulsar la investigación, y les anularon la marca por falta de uso. No. Algo, sí. Nosotros sí, no se consideran una excepción. Es más, el ensayo clínico se considera uso efectivo para distinguir ensayos clínicos, pero no para el producto. Pero el problema es que no, en principio, claro, en los ensayos, o sea, la marca comercial del producto está prohibido usarla como marca, solamente te puedes referir al principio activo. Entonces, o sea, en los viales que nosotros mandamos a los hospitales, cuando estamos haciendo un ensayo clínico, pone el lurbinectedina, el principio activo. Tú no puedes poner la marca comercial que pretendes usar. Entonces es muy difícil probar, aunque pues, alguna vez en algún sitio lo ponemos los periodistas, pero no hay un uso efectivo sobre el producto. Entonces es complicado. Pero bueno, no me quiero extender más porque cualquiera de los que estéis aquí sabéis muchísimo más en tema de marcas, de propiedad industrial. Yo intento hacer una aplicación práctica. Además, nosotros al ser una compañía global, pues al final sabes de todo un poco, no sabes mucho de nada, y luego que a la asesoría jurídica llegan todo tipo de temas en una empresa, como os podéis imaginar, no solamente de estos temas, sino desde la compra de máquinas al alquiler de oficinas, hasta el alquiler de los barcos donde van a hacer expediciones a coger muestras marinas, o sea que... Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que hablo en nombre de todos los que hemos trabajado, colaborado contigo y que nos has tutelado y enseñado esta profesión. Gracias por ponerme en la senda correcta y haberme hablado en su día de ese máster que yo jamás hubiera detectado sin que me lo hubieras dicho. Y muchísimas gracias por todos estos años de amistad y de
y de compañerismo y gracias por haberme llamado hoy, que me ha hecho una ilusión tremenda. Muchas gracias. Y ya por último va a intervenir Antonio Castán. Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid del año 1985 y socio de El Zaburu desde 1998, donde dirige el departamento legal. Además, es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pontificia de Comillas desde el año 86 y es también profesor invitado del Máster de Propiedad Intelectual e Industrial y Nuevas Tecnologías de la Autónoma. Miembro también de la Junta Directiva de asociaciones muy representativas del sector como la IPPI o la Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor y la Asociación ASEDA. Es colaborador habitual y participante de congresos nacionales e internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, impartiendo ponencias y moderando mesas redondas. Tiene 3 publicaciones de 3 libros propios, ha colaborado en numerosas obras colectivas y ha publicado también numerosísimos artículos en revistas. Y ya por último, como reconocimientos, figura en la banda 1 de los Leading Individuals de los distintos rankings y directorios de la abogacía internacional, y en el año 19 fue reconocido como uno de los 50 abogados del año por la revista Iberian Lawyers y como una de las 25 personas más influyentes en el área del derecho por la revista Mercados. Sí, y he reducido mucho, ¿eh? Así que, bueno, aunque nos podrías hablar muchísimo de propiedad industrial, creo que vienes a hablarnos de la editorial Reus. Sí, en fin. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría grandísima para mí participar en esta mesa redonda. Muchísimas gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a su directora Inmaculada, por haber pensado en mí, y a Jesús también, ¿no? Estoy encantado de estar aquí. Yo creo que ya lo ha dicho Jesús, pero en fin, Jesús y yo hemos compartido más de 20 años de ejercicio profesional como socios de la firma El Zaburu, y después de tantos años seguimos siendo amigos, y yo diría que muy amigos, ¿no? Lo cual ya es significativo, ¿no? Han sido años realmente intensos en vivencias, en peripecias, en vicisitudes personales, profesionales, procesales, pero yo diría que sobre todo normativas. Han sido un aluvión de reformas legislativas en estos 20 años verdaderamente terrible, ¿no? Hemos visto, entre otras cosas, nacer, crecer y desarrollarse un sistema totalmente nuevo, como era el de la marca de la Unión Europea. Hemos visto irrumpir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como bien decía Carlos, con esa onda expansiva, con un verdadero tsunami. Sus sentencias llegan a todas las costas, es imposible permanecer inmune, ¿no? Hemos asistido a multitud de reformas legislativas y a multitud de cambios jurisprudenciales. Pues bien, en todo este tiempo, dentro de nuestra firma, siempre que era necesario desentrañar el sentido de una norma, determinar cuál era el alcance de una sentencia, qué quería decir una sentencia, siempre todas nuestras miradas se concitaban, se dirigían a Jesús Gómez Montero, ¿no? Era un poco para nosotros casi como un oráculo. Jesús, ¿pero qué es esto del derecho de intervención, de las marcas de posición? Y siempre tenía Jesús, digamos, alguna respuesta muy ilustrada, siempre ilustrativa para nosotros, ¿no? De hecho, Jesús ha seguido colaborando con nosotros, con la firma, después de su retirada y jubilación más que voluntaria, y ahora mismo participa de tareas muy importantes de formación a nuestros profesionales a través precisamente de un boletín jurisprudencial mensual de las sentencias del Tribunal de Justicia. No lo digo por hablar del Zaburu, perdonadme, sino lo digo porque este boletín jurisprudencial del Zaburu puede ser quizás el germen o la semilla de los cuadernos de jurisprudencia, prácticos de jurisprudencia que estamos presentando hoy, ¿no? Por eso quería simplemente decirlo. Pero bueno, mi papel en esta mesa redonda no es ni como amigo de Jesús ni como
como compañero de Jesús, sino en realidad como representante de la editorial Reus, ¿no? Sobre todo pues, en ausencia ante la imposibilidad de venir de su presidente y director general, Florencio. Yo no sé si todos sabéis, pero en fin, yo lo quiero recordar, que la editorial Reus es la editorial pues probablemente más longeva, no ya del mundo jurídico, sino yo creo que del mundo editorial de este país. Es una editorial que fue creada en 1852. 1852. Y es más que una hazaña, un verdadero milagro que en un entorno tan hostil al libro en papel y tan hostil al libro jurídico, una editorial como Reus haya conseguido sobrevivir y todavía hoy mantenga un ritmo, yo creo que bastante digno de publicaciones anuales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quería simplemente señalar este dato de la editorial Reus. La colección de propiedad industrial de la editorial Reus es una colección que surgió un poco en la estela o al socaire de una colección anterior que le precedió en el tiempo, que era la colección de propiedad intelectual, que fue creada por Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho Civil, y que debe ir ya casi por el centenar de monografías publicadas en materia de derecho de autor. Carlos Rogel Vide, además de catedrático y experto en derecho de autor, es gallego, como Jesús y como Carlos. Hay que ver los gallegos, ¿no? Como mandan en todas partes. Y la realidad es que en derecho de autor Carlos Rogel creó una escuela que siguió el ejemplo en propiedad industrial de Carlos Fernández Novoa, a quien todos le recordamos como maestro. ¿De acuerdo? Aquí me permitís que introduzca así una cuña publicitaria, ¿no? La colección de propiedad industrial es una colección de puertas abiertas, de manera que invito aquí a todos los presentes que creen, aquellos que crean, ¿no?, en la investigación científica, aquellos que crean en la publicación de los libros en papel, pues para que vengan a nosotros y que nos ofrezcan pues sus obras, porque estaremos encantados de editarlas. Dentro de la colección de propiedad industrial, los cuadernos jurisprudenciales yo creo que cubren un hueco importantísimo, porque enriquecen la bibliografía sobre la jurisprudencia en materia de derecho de marcas. Y es que estamos realmente tan acostumbrados a las noticias de prensa sobre una sentencia, a las columnitas de opinión sobre una sentencia, a los posts de redes sociales sobre una sentencia, ya casi al tuit sobre una sentencia, que a veces se pierde lo que es la importancia que tiene el panorama de conjunto, la visión de conjunto que ofrece una obra como la de Jesús para explicar lo que es la evolución de una jurisprudencia tan importante como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que ese es el interés esencial de la obra de Jesús, ofrecernos un compendio analítico, si queréis, de la evolución año por año de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso es algo maravilloso. Carlos recordará en nuestros tiempos cuando empezábamos que había un libro de jurisprudencia, yo creo que no era Pedemonte, Pella Pedemonte, feo, que era una cosa espectacular, que veías allí las sentencias y además te indicaban las marcas que según las iban comparando, si se parecen, si no se parecen, ¿no? Eso desapareció, claro, con el paso de los tiempos, pero yo creo que este tipo de huecos, de vacíos, es el que viene a cubrir la obra de Jesús. Y ya pues termino simplemente agradeciendo mucho a Jesús que después de su jubilación y de su retirada, en lugar de entregarse a la más que legítima, ¿no?, y beatífica vida retirada, perdóname Cristina lo que voy a decir ahora, ¿no?, pero en fin, haya preferido, ¿no?, seguir estudiando, seguir pensando, seguir escribiendo. Y mientras él siga pensando, analizando, escribiendo, yo espero que la editorial Reus esté también en condición de seguir editando año tras año estos cuadernos. Muchas gracias.
Bueno, pues ya han participado todos los ponentes, ya solo nos queda pues agradeceros a todos este rato. Yo creo que para mí, desde luego, estupendo que hemos pasado. Fundamentalmente, Jesús, agradecerte tu trabajo, decirte que nos va a ser muy útil y animarte a que continúes dentro de lo que tu familia te permita, pero que continúes con esta labor, porque desde luego con la satisfacción de saber que a otros nos viene muy bien y nos ayuda mucho. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada, esta es vuestra casa y cuando queráis venir aquí estamos. Gracias a todos.